Gente, un comentario y una reflexión muy rápida sobre la obra del señor Jean-Jacques Rousseau, y es que siento yo que a Rousseau lo conocemos por el texto más famoso, su obra que es El contrato social, que es el sustento de la teoría política, jurídica, contemporánea. Y sin embargo a mí me parece muy interesante que se utilice este texto que da sustento, que da base, que da orden a la organización burguesa de la política y del sistema jurídico, y por esta misma razón se ignoran otros textos que son excesivamente radicales porque critican la idea de progreso, critican a la ciencia, critican a la riqueza, como es el discurso sobre las ciencias y las artes, y que es un texto que me parece particularmente interesante y muy maravilloso porque en mi opinión es un texto que hace ya a las letras francesas encaminarse hacia hacia la ideología que ocupa el romanticismo como bandera, ¿no? Que es una crítica a la idea de progreso, que es una visión muy nostálgica de ciertas nociones sobre el pasado, y es una idea crítica a las capacidades o a las posibilidades de la ciencia con respecto al futuro. Siento que este texto de Rousseau comparte demasiado esa crítica sobre el cómo la ciencia nos deshumaniza, sobre el cómo la ciencia crea una distancia entre el ser humano y su entorno natural y social, que está muy presente, por ejemplo, en el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Y miren, les leo un fragmento muy curioso. Dice: el lujo todo lo corrompe, al rico que lo disfruta y al miserable que lo anhela. No puede decirse que es un mal en sí llevar puños de encaje, traje bordado y tabaquera esmaltada, pero sí lo es y muy grande hacer caso de semejantes bagatelas, tener por afortunados a los que las llevan y dedicar a ponerse en situación de adquirirlas un tiempo y unos afanes que todo hombre debe a más nobles empeños. No tengo que preguntar por el oficio del que se ocupa de tales cosas para saber el juicio que debo formarme de él. O sea, es una crítica a la riqueza y a la aspiración de tener y de acumular, riqueza, lujo como finalidad de la vida, que obviamente no le gustó a mucha gente porque es una crítica de las aspiraciones y el esquema de valores del orden burgués que comenzaba a cimentarse en el siglo XVII y que termina estallando después de la Revolución Francesa, que se alimenta de algunos de los textos de Rousseau, particularmente del contrato social, pero que obviamente para continuar con la reproducción de este orden cultural hace un lado y aísla la importancia o el impacto que podrían tener otras obras.